Bien, en este video vamos a darle solución a 3 ejercicios de la primera ley de Newton. Vamos a empezar con el primero, que dice que un cuerpo de 200 newtons se suspende del techo por medio de un cable. ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda? Bueno, listo. Lo que nos está mostrando aquí es que tenemos una parte fija. Esta parte de aquí es fija, lo cual sería el techo de la casa, ¿no? Esta parte de aquí es inamovible. Por aquí, en esta partecita, podemos ver la cuerda por donde está, de la que está, perdón, sujeto el cuerpo del techo, y obviamente por aquí podemos ver el cuerpo en cuestión, en mención, ¿ok? Bueno, listo. Para darle solución a este problema, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre, recuerden que ya les había dicho, es una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, por aquí yo voy a tener mi eje Y y por acá vamos a tener el eje X de mi sistema coordenado. Ya teniendo el plano cartesiano para mi sistema de referencia, ahora lo que voy a hacer es escoger un punto en mi sistema donde yo voy a considerar está concentrada toda la masa de ese cuerpo, ¿sí? A ese puntito verde que he dibujado ahí se le conoce con el nombre de centro de masa o centro de gravedad, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese puntito, ese centro de masa, y hacerlo coincidir con el centro o con el origen de mi sistema coordenado. ¿Vale? A partir de ese puntito, es de donde yo voy a empezar a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema. Entonces, como aquí tenemos una configuración de una cuerda y una masa, obviamente a través de la cuerda se va a transmitir una fuerza que se llama tensión. Dibujamos la fuerza. Esa fuerza está dirigida hacia arriba a través del eje Y que hacemos coincidir con la cuerda. ¿Ok? Esa tensión aparece debido a que aquí hay una masa, y si hay masa, hay peso. ¿Ok? Entonces, a partir del puntito, vamos a dibujar hacia abajo lo que sería la fuerza peso. Fuerza peso. Nótese que en nuestro sistema, en el eje X, no hay ninguna fuerza actuando. Por lo tanto, acá en el eje X de nuestro sistema coordenado no vamos a representar o no podemos representar ninguna fuerza en cuestión. ¿Ok? Listo. Una vez que ya analizamos las fuerzas que actúan sobre mi sistema, ahora vamos a hacer cumplir algo que se llama condición de equilibrio. ¿En qué consiste la condición de equilibrio? En que para que este sistema se encuentre balanceado, se encuentre equilibrado, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese sistema debe ser igual a cero. Esa condición es primordial. La suma de todas las fuerzas que actúan en ese sistema debe ser igual a cero. Entonces, una sumatoria general contiene tanto las fuerzas que actúan en el eje X como las fuerzas que actúan en el eje Y. Entonces, tenemos que sumar tanto las fuerzas que actúan en X como las fuerzas que actúan en Y. Pero ya nosotros habíamos dicho de que en el eje X no existen fuerzas o no actúan fuerzas. Por lo tanto,
la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0, es totalmente nula, no hay fuerzas en X. Pero por otro lado, si nos vamos al eje Y, encontramos que sí hay fuerzas. Tenemos la tensión y tenemos la fuerza peso. Ahora quiero que noten algo. Según mi sistema de referencia, la tensión apunta hacia arriba, mientras que el peso está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, todo lo que esté hacia arriba en mi sistema coordenado o en el eje Y positivo va a ser una fuerza positiva, y todo lo que esté en el eje Y negativo va a ser una fuerza negativa. Por lo tanto, aquí tendría la siguiente sumatoria de fuerzas. Positivas, una sola, tensión. Entonces la coloco por aquí, tensión. Negativas, una sola, el peso. Entonces lo coloco por acá, menos peso. ¿Ok? Y hacemos valer la condición de equilibrio, de que la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces de aquí obtengo la ecuación T igual a el peso. El peso que está negativo lo paso del otro lado positivo. Entonces me están diciendo que la tensión en la cuerda tiene que ser exactamente igual al peso de la masa o de la caja que está colgando de ella. El problema nos dice que esa caja, ese cuerpo, tiene un peso de 200 newtons, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir aquí que la tensión va a ser igual a 200 newtons. ¿Ok? Y esta que tenemos aquí ya sería la solución de nuestro primer problema. Por aquí, cerramos 200 newtons. Espero que se haya entendido la solución de este primer problema. ¿Ok?